Les doy la bienvenida a este podcast donde vamos conversando con mi compañera Marly Juliet Celis Helge y quien les habla, Carlos Armando Santos Rincón. Somos de la licenciatura en Ciencias Sociales de primer semestre. Vamos a estar conversando en este podcast sobre encuentros y desencuentros entre la historia y la memoria. Hoy vamos a conversar sobre la relación entre la historia y la memoria, dos conceptos que a menudo se entrelazan, pero también pueden generar debates interesantes. La historia busca narrar el pasado de manera objetiva, mientras que la memoria es más subjetiva, vinculada a experiencias personales y colectivas. Vamos a explorar algunos puntos claves basados en investigaciones de destacados autores como Elizabeth Yeti, Luis Fernando Sánchez Jaramillo, Jaime Jaramillo Uribe y Diego Villalba. Mi compañero y yo vamos a estar conversando sobre estos temas y vamos a estar dando nuestros puntos de vista según lo que nosotros analizamos y entendemos desde nuestro punto de vista. Sobre la discusión historia y memoria, según Elizabeth Yellin, en su edición Memorias y luchas políticas del año 2001, la memoria juega un papel crucial en las luchas políticas y en cómo se maneja la exclusión en tiempos de globalización. Esto nos muestra cómo la memoria puede ser un campo de batalla política. Luis Fernando Sánchez Jaramillo, en La historia como ciencia del año 2005, nos dice que la historia busca comprender el pasado de manera científica, intentando ser lo más objetiva posible. Por otro lado, Jaime Jaramillo Uribe, en Para qué la historia del año 1990, reflexiona sobre la importancia de la historia para entender nuestro presente y construir identidad. Diego Villalba, en Entre la historia y la memoria del año 2015, explora los debates actuales sobre cómo se actualiza el pasado a través de la historia y la memoria, destacando la tensión entre ambas. Estos autores nos ayudan a entender las complejidades de cómo recordar y narramos el pasado. La historia busca objetividad y análisis del pasado. La memoria, en cambio, es más subjetiva y vinculada a experiencias personales y colectivas. A veces se complementan, como cuando la memoria nos dice la historia con vivencias personales o comunitarias. Otras veces chocan cuando la memoria selectiva difiere de la narrativa histórica más amplia. Por ejemplo, en contextos de trauma o conflicto, la memoria puede ser muy diferente a la historia oficial. Esto puede llevar a debates sobre qué versión del pasado es más verdadera o relevante. También es importante considerar cómo las memorias colectivas pueden influir en la actividad de grupos y comunidades. Por ejemplo, en el contexto de la globalización y las transformaciones sociales, como menciona Yellin, las memorias y las luchas políticas están estrechamente vinculadas. La historia como ciencia, según Sánchez Jaramillo, nos ayuda a entender el pasado de manera más sistemática. Como dice Jaramillo Uribe, la historia también tiene un propósito en el presente. Villalba nos habla de la reactualización del pasado, mostrando que tanto la historia como la memoria están en constante diálogo y discusión. De esta manera, quiero dejar con todos ustedes a mi compañera Marly Juliet Celis Helge, para que sea ella también aportando y dándonos su punto de vista de estos temas. Claro que sí, compañero. Como estamos hablando de historia y memoria, vámonos a un versus de historia
con memoria. Para mí la historia y la memoria son formas diferentes de acercarse al pasado. Según Elizabeth Jelly, la memoria es subjetiva y plural, muchas veces es conflictiva. Está ligada a las emociones, a lo vivido, a lo que se recuerda desde la experiencia personal o colectiva. Por otro lado, la historia, como dice Jaramillo Uribe, busca ser objetiva, basada en fuentes, documentos, métodos científicos. El historiador no solo nos recuerda, sino que también interpreta. Villalba Sánchez Jaramillo coinciden en que la memoria tiene un papel importante en la construcción de identidades, mientras que la historia intenta generar un relato más universal. Encuentros y desencuentros, aquí es donde surgen los conflictos. Por ejemplo, en contextos de violencia o conflicto armado, como lo analizan Jelly y Villalba, la memoria de las víctimas puede ser ignorada por los relatos históricos oficiales. Pero también hay encuentros cuando la historia incorpora esas memorias múltiples y reconoce que hay muchas versiones del pasado. Un ejemplo claro es el proceso de construcción de memoria histórica en Colombia, donde se ha intentado articular la voz de las víctimas con la investigación histórica. Aunque no siempre hay consenso, el diálogo entre historia y memoria es necesario. En conclusión, la memoria y la historia no son lo mismo, pero pueden enriquecerse mutuamente. La memoria mantiene viva la experiencia y la historia ayuda a entenderla críticamente. Ya pasando este tema, voy a realizar una serie de preguntas a mi compañero como para motivar un poquito más esta charla. Uy, ¿cómo así? Esas motivaciones como que me gustan. Como para dar un poco más de explicación del tema. Dale. Entonces, empezamos. ¿Cuál es la diferencia principal entre historia y memoria? Pues básicamente la diferencia entre historia y memoria sería que la historia busca narrar el pasado de manera científica y objetiva, basándose en fuentes, documentos y análisis explícitos, como lo señala Fernández Sánchez, Fernando de Jaramillo. Y la, en cambio, es subjetiva, vinculada a experiencias personales o colectivas y puede variar según el grupo o la persona, como lo explica también el Yel. Esa sería la respuesta. Excelente. Otra preguntita sería, ¿la historia puede ser totalmente objetiva? En teoría, la historia es la objetividad. Sin embargo, siempre escrita desde un contexto y una perspectiva particular. Como refiere Uribe, la historia también cumple la función de ayudarnos a entender el presente y nuestra identidad, lo que implica muchas interpretaciones. Tengo una última pregunta. ¿Qué papel cumple la memoria en los procesos políticos y sociales? Esta respuesta se la puedo dar según Jelly. La memoria es una herramienta de lucha política. Por ejemplo, en Argentina las memorias sobre la dictadura militar han sido claves para exigir justicia. Las permiten visibilizar voces que muchas veces la historia ha silenciado. No sé si de pronto tenga alguna otra pregunta o... No, compañero. Esas serían todas mis preguntas. Súper bien. Pues en ese caso, pues yo también podría hacerle unas preguntas. ¿Cómo puede la memoria transformar la historia? Claro que sí. Según Diego Villalba, señala que la memoria es reactualizar
el pasado en debates presentes. Un ejemplo claro es Sudáfrica. Tras el apartheid, creo que se dice así, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recogió testimonios que ayudaron a construir una narrativa histórica compartida, aunque no exenta de tensiones sobre qué memorias incluir. Vale. Otra pregunta sería, ¿qué sucede cuando la memoria y la historia entran en conflicto? Según lo que yo pienso, se generan desencuentros porque la memoria puede ser fragmentada, selectiva o incluso contradictoria con los documentos históricos. Sin embargo, esos choques son productivos porque obligan a replantear cómo narramos el pasado. El caso de Ruanda tras el genocidio muestra cómo la memoria colectiva es compleja pero necesaria para sanar. Muy bien. Como otra pregunta sería, ¿qué aportes hacen los autores mencionados a este? Sí, claro. Según los autores que hemos estudiado, Elizabeth Yellin en el 2001, la memoria es clave para las luchas políticas. Según Luis Fernando Sánchez Jaramillo, la historia debe estudiarse con rigor científico. Según Jaramillo Uribe, la historia sirve para comprender la identidad y el presente. Y según Diego Villalba, la memoria reactualiza el pasado en discusiones actuales. Muy bien. Como para finalizar este podcast, quisiera dar una reflexión final, que sería cómo entender la interacción entre la historia y la memoria. Es importante pues para entender cómo construimos nuestro pasado y cómo este influye en el presente. Ambos conceptos son vitales para las sociedades y para la forma en que las sociedades manejan su legado. La historia nos da una amplia mientras que la memoria nos conecta con lo personal y pues lo que hemos vivido. Al considerar ambos, podemos obtener una comprensión más rica del pasado y su impacto en nosotros. Esto sería como todo por el momento. Pues gracias por escucharnos. No sé si nuestra compañera se quiera despedir y que tenga una feliz noche. Sí, claro. Hasta luego a todos. Muchas gracias por escuchar y por su atención.